Hola a todos, un gusto reencontrarnos en este ciclo de entrevistas de CEVIPO que estamos realizando a gente que está trabajando en medicina del sueño de forma muy seria, muy académica, con alto nivel, pero queremos ver la trayectoria que tuvo que recorrer para llegar a esta situación, que en general en Latinoamérica no es fácil, y la idea es un poco acercar ahora a los licenciados técnicos, los que quieren formarse más en medicina del sueño, dado que además este es el pilar fundamental cuando estamos hablando de diagnóstico final de sueño, de los trastornos de sueño. El técnico, el licenciado que genera, que controla el registro y eventualmente que también lo diagnostica, lo estadifica y ve los trastornos respiratorios y todos los componentes que la polisomnografía brinda, ese es el eslabón más robusto de toda la cadena. Si esa parte se hace mal, todo lo demás no va a ser creíble, ni el diagnóstico, ni por supuesto si no hay un diagnóstico certero, el tratamiento puede ser mal encausado y así sucesivamente. Es decir, esto es pérdida para el paciente en tiempo, en salud, genera comorbilidades, se empieza a confundir, empieza a pasar por un montón de especialistas que tampoco saben cómo manejar. Es decir, es una situación muy delicada para los pacientes y sin embargo tan sencillo de hacer si cumplimos con una cadena en donde cada profesional haga lo que tiene que hacer en forma adecuada. Y bueno, y ese es el caso de nuestra invitada de hoy, que es la licenciada en biología Lourdes Galicia, que es mexicana, que trabaja como técnico especializada en medicina del sueño en la Clínica de Trastornos de Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también allí en México. Muchísimas gracias, Lourdes, por haber aceptado compartir tu experiencia con toda Latinoamérica, con nosotros. Y bueno, nos gustaría un poco que empezaras contándonos cuál es tu rol en estas clínicas, de qué se trata la clínica, cómo está conformada, qué otros participantes, integrantes hay. Bueno, un poco darnos el panorama general. Muy bien, muchas gracias, doctora Marisa, por la invitación. Me siento muy honrada, un poco nerviosa, pero bueno, te agradezco mucho esta invitación. Bueno, pues tengo la fortuna de trabajar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en una clínica de sueño que fue fundada hace aproximadamente unos 25 años. Y bueno, está conformada por un grupo multidisciplinario de médicos, psicólogos, que se encargan de el diagnóstico de los trastornos del sueño. Y a su vez de un grupo técnico al cual hemos formado, o que yo he estado involucrada en la formación de estos. Tenemos solamente 4 camas aquí. Recibimos pacientes desde recién nacidos y nuestro paciente de mayor edad tiene 99 años. La gama de pacientes que se ven aquí pues es amplia y de diferentes trastornos, debido a que contamos con psiquiatra, con neurólogo, con psicólogo, con otorrino, neumólogo. Entonces es un grupo bastante amplio que nos permite evaluar diferentes trastornos del sueño, no de enfocarnos principalmente a una patología. Y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aunque los pacientes están más enfocados a la cuestión respiratoria, a los trastornos relacionados a la respiración asociada al sueño, no se ve específicamente esto, puesto que los pacientes
con alteraciones respiratorias pueden tener algunas otras comorbilidades, como por ejemplo insomnio, como narcolepsia, como movimientos periódicos. En la clínica de sueño del INER está conformada principalmente por neumólogos, terapistas respiratorios, psicólogos, psiquiatras, principalmente es lo que la conforman, y el grupo técnico que está formado por una enfermera, por algunos psicólogos, técnicos y bueno, pues yo. Mi principal función de haber migrado desde ser técnico nocturno, de coordinar el laboratorio, ahora me dedico principalmente en ambos lugares pues a la academia, a colaborar en la formación de los médicos de alta especialidad en medicina del sueño, en los técnicos que estén interesados en el trabajo de sueño en el laboratorio, en coordinar algunas actividades académicas con respecto al manejo de los pacientes en el laboratorio de sueño y de interpretación. En ambos lugares hago eso. Sin embargo, en la UNAM, debido a la amplio rango de edades que vemos, aquí me encargo, otra de mis funciones es revisar los estudios polisomnográficos en los pacientes recién nacidos y en aquellos niños que tienen de 3 a 6 meses con alteraciones respiratorias principalmente, y en pues educar o formar a los médicos pediatras, sobre todo neumopediatras que están relacionados o que quieren aprender acerca del sueño en los recién nacidos. Esa es mi principal función, academia actualmente, y bueno, apoyo en cuanto a si alguien del personal técnico tiene alguna duda con respecto a la interpretación de algún estudio, bueno, pues entonces lo revisamos, lo discutimos para llegar a una conclusión. Esas son mis principales funciones. Sí, actualmente estás trabajando en 2 equipos transdisciplinarios, pero en la UNAM, con la particularidad además que ha tenido una trayectoria de investigación en sueño, investigación básica, que es en definitiva la base en donde se generan los conocimientos y de donde luego se desprende la necesidad clínica, la necesidad de solucionar los problemas de los pacientes, y se sigue generando en estos grupos mucha investigación básica, investigación fisiopatológica, investigación directa de medicina del sueño, y lo que es fundamental, la formación de recursos humanos, que como contabas que estás muy abocada a esto, y es fundamental porque en la currícula de grado, ni de los licenciados ni de los médicos, está la formación de medicina del sueño. Entonces, llegar a estar en medicina del sueño es un proceso que cada uno debe cumplir solo, y en ese sentido me gustaría que cuentes tu experiencia para ayudar a otros profesionales que tengan ganas de trabajar en medicina del sueño y no sepan muy bien cómo hacerlo. Contanos tu experiencia desde que decidiste hacerlo hasta estar aquí, en tu posición actual. Claro que sí. Pues inicialmente quería dedicarme a la micología y la micología médica principalmente. Sin embargo, en una materia, en una clase que tenía de fisiología animal comparada, vimos el sueño. En realidad, la mayoría de las veces desconocemos que el sueño es real y que el sueño tiene un proceso. Y pues ahora sí que mi vida se fue inclinando hacia el sueño. Me interesó mucho acudiendo a buscar un servicio social enfocado al sueño en animales, principalmente porque en la carrera de biología precisamente el enfoque es principalmente en investigación básica. Fui al Instituto Nacional de Neurología aquí en la Ciudad de México
y localicé a un doctor, al doctor Raúl Alvarado, que se dedicaba a cuestiones de PGO y sueño. Sin embargo, muy cerca de ese laboratorio había un pequeño espacio que decía laboratorio de sueño. Toqué, entré, pregunté, estaba la doctora Elizabeth Ruiz Primo, siendo técnico el doctor Reyes Saro Valencia y haciendo Jiménez Sanguiano, que es bióloga también, y pues me acerqué a preguntar que pues ahí de qué se trataba. Y me comentaron que pues se hacían estudios de sueño en humanos. Y bueno, fue la sorpresa y el encantamiento de que pues, el sueño también se podía estudiar en los humanos. Me invitaron a pasar una noche ahí como voluntario sano para un proyecto de investigación que se estaba haciendo con la ritanserina en ese momento, y acepté. Me hice una polisomnografía y una prueba de latencias múltiples como voluntario sano, y bueno, fue una gran... podía estudiar esta parte. Puedes venir a ver qué es lo que hacemos, ver el programa de servicio social, y si te interesa, por supuesto, eres bienvenida, eres aceptada. Y pues así lo hice. Tenía algunos créditos todavía que cubrir en la facultad. Estuve en el laboratorio de sueño pues aprendiendo a lo que siempre inicia uno, a pegar electrodos, a soldar electrodos, a soldar o hacer termistores, que en ese momento teníamos que nosotros generar nuestros propios cables, cómo se manejaba el polígrafo, un polisomnógrafo análogo de plumillas, un Beckman de 8 canales. La verdad es que me entusiasmé mucho y fui. Empecé a conocer el sueño, empecé a saber la historia, y que en realidad pues no tenía muchos años de que la medicina del sueño iniciara, y mucho menos en México. Habían muy pocos lugares en donde se realizaba sueño, y pues ahí empezó mi enamoramiento con el sueño. Realmente es fantástica toda tu trayectoria. Claro, habla la robustez en la formación de generaciones nuestras, en donde pasamos de todo, desde ser electricistas a ser soldadores, además a involucrarnos realmente con el conocimiento. Si no sabíamos de condensadores, de resistencias, de filtros, no podíamos hacer nada. Y eso daba realmente una solidez a la preparación técnica, que yo creo que la desventaja de todo esto maravilloso que fue la era digital, las computadoras, el procesamiento automático, es que se trivializa la formación del técnico. Yo lo que veo es que los técnicos son ponedores de electrodos muchas veces, y se cree que con saber eso, pero el técnico que no puede existir que el técnico no sepa diferenciar, evaluar las señales biológicas de los artefactos, de las señales biológicas que se implican. El técnico tiene que estar estadificando online mientras ve correr el registro durante la noche, porque tiene que tomar decisiones, por ejemplo, la decisión de cambiar de posición al paciente, en fin, un montón de cosas. Entonces, me encantó todo tu relato de tu trayectoria, porque hiciste toda la trayectoria, en realidad, de la historia de la medicina del sueño. Pasaste por todos los pasos, porque esto fue previo a la era computacional, con todas las dificultades y cómo las fueron realmente sobrellevando paso a paso, con lo cual, es fantástico. Además, claro, crea figuras que el que sobrevive a todo esto, buenísimo. Pero está bien universalizar, está muy bien que además necesitamos muchísimo más gente formada, pero creo que bien formada, que tienen que tener la conciencia en la formación
la conciencia de la importancia del técnico, de la formación del técnico. No es un técnico que saca sangre, que después se mete en un aparato y sale un listado de números, y no, el técnico no tiene por qué saber nada. Un técnico de sueño es un eslabón fundamental, como decíamos al principio, entonces tiene que saber lo que hace, tiene que tomar decisiones todo el tiempo, dependiendo del registro que está teniendo, y tiene que entonces tener una formación integral muy amplia. Entonces, un poco para redondear esta riquísima entrevista con tu experiencia, que te agradezco muchísimo que la hayas compartido, me gustaría que puntualizaras un poco cómo, proyectándote, si te dijeran, bueno, a ver, ¿cuáles son las principales carencias? ¿Qué cosas son las que debemos mejorar más urgentes para finalmente emerger como la medicina del sueño, no como gente rara o muy artesanal, sino que integrar realmente a la conciencia de los ambientes de salud sobre medicina del sueño? ¿Cuáles te parecen que son las estrategias más necesarias más rápidamente? Considero que debemos de crear estrategias y crear grupos para legislar el área o la carrera técnica, más bien el área técnica como una carrera, como una especialidad. En México existen muchos técnicos de sueño que pueden tener maestría, pero finalmente se quedan como técnicos. No tenemos ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque no hay actualmente, ni por parte del sector educación, ni por el sector de salud, una legislación. No estamos organizados, no existimos en ninguna área. No hay así como los técnicos respiratorios, no hay técnico de polisomnografía. Por lo tanto, al no existir en ninguna área, ni médica, ni de educación, repito, es importante que empecemos a formar grupos, como lo que tú estás haciendo actualmente, a formar grupos y organizar a los técnicos para formar un grupo en donde podamos nosotros formarnos en los temas que sean prioritarios, desde la electricidad, la física, del sueño. Y creo que lo que a mí más me preocupa es la creación de varios lugares de sueño en espacios en donde los laboratorios es una casa o es un consultorio y no hay ningún apoyo. Esa es mi preocupación, porque en cualquier momento durante la noche te puede ocurrir un evento desafortunado, y no tienes el apoyo ni la capacidad solo de hacer una reanimación cardiopulmonar. La educación en cuanto a las alteraciones en todas las áreas de la medicina del sueño que lo involucran, debemos tener una preparación, pero formal, que exista una carrera como tal para crear técnicos de sueño, y que podamos tener un mejor valor. Creo que el técnico de sueño, la mayoría de las ocasiones, es subestimado. Su trabajo el trabajo que realizamos no es reconocido como debería de reconocerse. Por lo tanto, tenemos que crear escuelas, tenemos que hacer fuerza para crear escuelas en donde se formen técnicos y se generen cédulas que puedan respaldarnos. Creo que eso es lo más relevante en este momento, porque me gustaría saber, en México, por ejemplo, existen no sé cuántos técnicos formados por cada una de las instituciones en donde trabajan, tienen al menos un curso de RCP. O saber qué hacer ante estas eventualidades. Creo que crear grupos o algún comité
para regular el aprendizaje de los técnicos de sueño es lo más relevante en este momento. O sea, formación de recursos humanos formalizada en el ambiente de la academia. Exacto, sí, eso es lo que está faltando absolutamente en todos lados. De todas maneras, de aquí en más, a todos los que tengan ganas de hacer medicina del sueño, hay muchos centros de referencia donde se pueden ir formando mientras todo esto se regulariza y hacer las cosas muy bien. Y en eso, bueno, estamos nosotros tratando de armar una comunidad de sueño en donde se vuelquen todas estas ganas en la parte de los colegas de integrarse, de formarse, de saber dónde interactuar en el sentido de tener una red, de conocer quiénes somos los que trabajamos en medicina del sueño, qué instituciones brindan formación de recursos humanos, qué instituciones son de corte respiratorio, de corte más bien neurológico, psiquiátrico, psicológico, tener la conciencia de que todo centro de sueño debe ser transdisciplinario y el paciente de sueño es un paciente complicado que no es solo apneico, la apnea siempre lleva a un trastorno de insomnio, de privación, y viceversa, es decir, no vamos a abundar en todo eso y después la parte del seguimiento que la haces fantásticamente, lo que no hemos tenido tiempo de hablar en esta entrevista, habrán otras, que es el seguimiento del paciente crónico con apnea de sueño, el seguimiento del CPAP, en fin, todo esto en donde te he visto desarrollar tus talleres en forma muy, muy, muy importante. Entonces, me parece que fue muy rica tu experiencia, creo que muy clarificadora para la gente que quiere comenzar a trabajar en medicina del sueño. Esto es muy serio, esto hay que formarse muy bien, no es sencillo, encantados de que todo el mundo quiera formarse, pero lo deben hacer muy bien en pro de nuestros pacientes. Así que, Lourdes, te agradezco muchísimo esta entrevista, que será la primera de otras varias, porque ha quedado mucha cosa y esperemos que además tengamos un curso de estadificación justamente online para poder dar la primera aproximación a la formación a aquellos interesados, a ver por lo menos si realmente se animan a meterse en la medicina del sueño y formar parte de nuestra comunidad. Y bueno, y te agradezco nuevamente tu generosidad de compartir todo tu conocimiento y toda tu trayectoria con nosotros. Y estás invitada también hacemos webinars en general, hemos hecho unos el año pasado, algunos, por ejemplo, terapias alternativas al CPAP, hablando de la terapia miofuncional, hablando de los dispositivos de avance mandibular, es decir, estamos tratando de dar conocimiento a los colegas de la salud en general que ven a los pacientes y que son los primeros que tienen contacto, ni siquiera a los médicos de sueño. Ya cuando el paciente llega a un médico o a una institución, a un grupo de sueño, ya va a ser resuelto. El problema es cómo se pierden los pacientes con los colegas que no hacen el diagnóstico primario, y eso es lo que tenemos que trabajar mucho nosotros desde la medicina del sueño para acercar a los distintos especialistas dentro de la medicina, a los licenciados, a los otorrinos, a los psicólogos. Entonces, estás invitada, nosotros damos nuestro marco de CEVIPO para cualquier idea de webinars y esto de aquí en más. Sería un placer y un lujo tenerte en nuestro grupo y bueno, y hablaremos ya además de un curso formal. Así que muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y espero que haya cumplido tus expectativas. Te agradezco mucho. Un abrazo.